Aquí en Es la Hora de Opinar hemos ya analizado varios temas centrales de esta elección: reforma educativa, corrupción, inseguridad, relación con Estados Unidos. Hoy vamos a seguir con los temas centrales de esta elección, con uno pues de la más alta importancia, como es la economía. ¿Cuánto vamos a crecer este año? 2%. ¿Por qué le puedo decir que 2%? Porque venimos creciendo 2% en los últimos lustros. Ese se ha vuelto el número mágico en nuestro país. No podemos crecer más que 2% al año. Y esto, Javier, a pesar de que se hicieron las reformas estructurales, a pesar de que el gobierno esperaba que íbamos a estar creciendo al 5 o 6% en este año. Esa era la gran apuesta del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Sí. La economía, ¿por qué no podemos crecer más, Javier? No, bueno, es un debate eterno, pero en efecto yo diría que es un muy buen momento para reabrir en serio ese viejo debate. Es decir, yo sí siento que en su momento se dio un debate que ganó una cierta visión, que es la visión que ha sido la dominante en los últimos 30 años, y creo que es momento nuevamente de abrir el debate y tratar de analizar si el modelo que hemos seguido sigue siendo el bueno. El llamado neoliberal. Ok, es una palabra que a mí otra vez me gustaría que fuera usada de manera neutral, pero tiene ciertas connotaciones. Pero llamémosle el neoliberal para llamar de una manera. Yo sí creo que el desempeño económico que hemos tenido en cuanto a crecimiento, en cuanto a empleo, en cuanto al salario mínimo y real y su comportamiento, en cuanto a desigualdad, en cuanto a pobreza, en cuanto a estabilidad macroeconómica, o sea, si hay historias importantes positivas, en cuanto a las reformas, que también las podrías ver como algo positivo, en cuanto al Tratado de Libre Comercio, que también lo podrías ver como algo positivo. Es decir, reabrir todos esos rubros y volver a tener esa discusión. Yo vi un cachito, tristemente no encontré el debate entero, y además creo que es un gran momento para tenerlo. Vi un debate entre 3 representantes de 3 candidatos que discutieron este tema: Salomón Chertorivsky por parte del Frente, muy interesante. Luis Madrazo por parte de MID y Gerardo Esquivel por parte de Morena. Hay que felicitarlos a los 3, son 3 economistas de primera, inteligentes, sensatos, elocuentes, y qué bueno que se esté dando esos debates a ese nivel. ¿Hubo diferencias? ¿Cómo no? Muchas similitudes, yo diría, entre el Frente y Morena, en cuanto a su diagnóstico y sus propuestas. Ambos, obviamente, hablando del desastre que han sido los últimos 30 años, pero yo diría que Salomón argumentando que no se trata de cambiar el modelo, sino de hacer ajustes al modelo y sobre todo introducir piezas que faltaban en el modelo, y él sobre todo le pone énfasis a la pieza del combate a la desigualdad y a la inversión pública. Gerardo Esquivel también menciona esos 2 temas, pero tal vez le pone un poco de mayor énfasis además al tema de reorientar el gasto, no solamente para la inversión pública, sino también a programas sociales, y destacó el tema de los jóvenes. Pero 3 personas muy calificadas. Y Madrazo, digamos, en la continuidad. Bueno, Madrazo... O sea, Luis Madrazo, representando a MID en la continuidad, ¿seguirá haciendo lo que venimos haciendo? Bueno, porque claramente no puedes nada más decir eso, ¿no? Él lo que primero dijo fue que lo que hay que destacar es que esta es una elección presidencial y que es un sistema presidencial y que importa quién es el presidente y que MID tiene el perfil, la experiencia, bla, bla, bla. Entonces, destacó el perfil de MID. Segundo, habló de un claro diagnóstico aterrizado, que es el único que tiene un claro diagnóstico aterrizado y que los otros andan volando. Que no ha presentado, por cierto, MID. Luego destacó mucho las mujeres y lo que se tiene que hacer con las mujeres, y luego el programa específico del Registro Nacional de Necesidades Públicas. Pero otra vez, qué bueno que se están dando por proxy. Otra vez, pensamos que los debates van a ser aburridos. Bueno, este debate no lo fue. No lo fue. Y tenemos que ver muchos de esos debates. Ojalá tenga gente hablando de violencia y gente hablando como aquí, de educación, etcétera, etcétera. Ojalá. Estos 3 son de primera y tuvieron un gran debate. Héctor. Pues esto que dices, que empieza a ser un poco desesperante, de que no efectivamente pasamos del 2, aunque creo que en el 2017 sí pasamos. A veces pasamos un poquito, a veces un poquito bajo. El pronóstico de la OCDE es que este año va a ser 2, pero no hay ese
instrumento que detona la economía mexicana y la vuelve pues una economía que pueda crecer al 4 y al 5. Sí. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? La verdad es que es la gran pregunta para la que nadie tiene respuesta. Entonces, yo pues de economía no sé mayor cosa, pero lo que yo pienso es que si no hay inversión, da prácticamente igual. No prácticamente igual, pero digamos, Sí es. si no hay inversión, no hay. Entonces, tú has recordado muchas veces en esta mesa el desastre de gestión pública que mantiene la inversión pública del gobierno federal en porcentajes similares a los de los años 30. Sí, antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de una década en la que tuvimos unos excedentes petroleros Sí. varias veces mayores que los de la época de López Portillo. Sí. Entonces, la primera cosa que hay que preguntar es ¿por qué estos gobiernos de la democracia, teniendo esos excedentes gigantescos, años en que el petróleo llegó a valer $100, no trasladaron una buena parte de ese gigantesco ingreso a inversión pública? No hay gran secreto en eso, ¿no? Infraestructura, calidad del equipaje urbano. Hay un tema ideológico, etcétera. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda es una que ha insistido siempre Jorge, en la inversión extranjera, ¿en dónde está, digamos, la gran oferta para la inversión extranjera? Mientras no pongamos, Javier, yo creo, esas dos cosas juntas y tengas un crecimiento importante que se sienta realmente en la creación de empleos, en la incorporación de gente que está en la informalidad a la formalidad, realmente va a ser muy difícil con las mismas fichas plantearse un proyecto de equidad social o un proyecto de combate a la pobreza, porque pues con las mismas fichas que tenemos, todos han intentado esto, todos han inventado programas, todos han tenido alguna salida para esto y la verdad es que el resultado sigue siendo mediocre. Yo creo que fundamentalmente porque es mediocre la tasa de crecimiento propiamente dicha del país. Entonces, la verdadera respuesta tiene que ser ¿cómo vas a hacer para crecer no al 2%, sino al 4% o al 5%? Sí. De una manera continuada. Bueno, si yo recuerdo bien en esta mesa, alguna vez dijo Raúl Feliz que cada punto del PIB de crecimiento necesitaba $50,000 millones de inversión. Bueno, pues esa es la meta. Necesitamos 200,000 millones de dólares de inversión para tener un crecimiento. Bueno, y supuestamente las reformas lo iban a traer. La reforma energética, me acuerdo. La reforma energética. Habían dicho que iba a generar un punto más de crecimiento económico. Va bien, por cierto, yo creo la reforma energética, pero también se atravesó la caída de los precios del petróleo. No, y ahora se atraviesa el NAFTA, porque si se cae el NAFTA, entonces sí también vas a tener al revés el proceso. Yo creo que la pregunta sigue siendo la misma. Sí. Krugman, que fue un gran partidario del NAFTA en el 92 y 3, lo planteó aquí en México en términos de la decepción mexicana. The Mexican Disappointment. México debió haber crecido mucho más en estos 23 años, según los grandes partidarios del TLC, aquí en Canadá y en México, y no sucedió. Santiago Levy, en un nuevo libro que espero que va a salir unas semanas o meses, le llama el rompecabezas mexicano. ¿Por qué no crecimos como debemos crecer? El famoso 2%. Sí. Hay varias respuestas de los candidatos. En el fondo, la de López Obrador, entiendo yo, es que hay que volver al esquema anterior, corrigiendo los errores que pudieron haber existido en el esquema anterior, y anterior se refiere a antes de 82, digamos, donde el papel primordial de motor del crecimiento económico es el Estado. Si entiendo bien, Meade básicamente dice hay que seguir por el mismo camino, con pequeños ajustes, pero sobre todo tener la paciencia de esperar
Ahora sí las reformas estructurales van a traer ese crecimiento. Y el ahora sí, pues es el ahora sí del TLC, el ahora sí de la recuperación del 95, el ahora sí de la alternancia de Fox y Calderón. Pues esos ahora sí no han funcionado, pero bueno. Levy dice una cosa un poco más original que ojalá Salomón Chertorivsky vaya también entendiéndola bien y tiene el enfoque que yo creo que es correcto, que es, en el caso de Salomón, vincular muy claramente la política social a la económica. Ya dejar de esa separación tajante donde Hacienda hace la política económica y no da lana, y los demás hacen lo que puedan de política social con la lana que Hacienda les dé, y al no haber ningún tipo de relación estrecha ahí, pues tienes una esquizofrenia completa. Lo que dice un poco Levy, sin adelantarme más a lo que cuando él lo publique ya le tocará a él decirlo, es que el gran problema de México ha sido, en primer lugar, la mala asignación de recursos. Si los recursos, capital y trabajo, se asignan a sectores, a actividades, a empresas de cierto tamaño, etcétera, que no son las indicadas, no son las apropiadas. Es un país, por ejemplo, donde hay una enorme cantidad de gente trabajando en cosas donde no debieran trabajar porque no sirven para eso. Y poca gente trabajando donde debieran trabajar porque para eso sí sirven. Desde el cuentapropista individual hasta, en algunos casos, grandes empresas que están en actividades y que les falta mano de obra, etc. Y dice Levy, de alguna manera, el gran problema aquí son tres factores. Un entorno, lo pone en una ecuacioncita, un entorno E con tres factores. L, está en inglés, trabajo, es decir, las condiciones de trabajo en México. T, impuestos, taxes, las condiciones fiscales de México. Y M, mercados, las condiciones de los mercados en México. Que si no arreglamos estos tres grandes desarreglos, que tienen una historia, incluso él lo dice, positiva, o sea, vienen de la revolución. El artículo 123 tenía por propósito evitar la sobreexplotación del recién emergente proletariado mexicano, y así sucesivamente. Si no cambiamos eso, no vamos a crecer. Con reformas estructurales, Pero ¿cómo cambiar el...? Bueno, pues eso ya es que a mí, eso iba a preguntar yo. Levy, ¿Y el abrelatas? No, exacto. Hacemos como si... ¿Dónde está el abrelatas? De la... Pero está, no, a mí en me el gusta... libro de Levy que le toca Sí. a él ya A mí presentarlo cuando él considere que sea A mí me gusta mucho apropiado eso hacerlo. porque lo que me recuerda es este muy buen estudio que sacó McKinsey de los dos Las Méxicos. dos velocidades. De los dos Méxicos. Sí. El México que va a velocidades incluso más altas, perdón, que países como China o la India, que están creciendo mucho. O sea, hay estados como Aguascalientes, Querétaro, que crecen más que los tigres asiáticos. Sí. Y hay otros estados que decrecen casi como Venezuela. Las economías petroleras de Tabasco, de Campeche, en fin. Oaxaca. Y desde luego Oaxaca, etcétera, ¿no? Y ahí entra esto que los economistas llaman la trampa de los países de renta media, ¿no? De estar ahí en medio. Y a mí me parece muy interesante porque el único país que ha logrado en las últimas décadas salir de países de la renta media y convertirse en un país desarrollado ha sido Corea del Sur. ¿Y cómo lo hizo Corea del Sur? Con la educación. O sea, el tema económico pasa por fortalecer la L, el labor. ¿Cómo haces que la labor, que los mercados laborales sean más productivos? Capital humano. Pues capital humano. Sin lugar a dudas es una variable, Capital pero humano. no hay que buscar una y solo una, como en su momento fue la reforma energética, Leo. Yo te diría que inversión pública, yo te Sí, diría claro. crédito. Hasta ahorita no hemos hablado de crédito. Ese es un problema en México. Yo creo Aunque que ha no es subido solo, mucho, yo ¿eh? creo que Es un problema de Estado de Derecho. bueno, Sí. no solamente Santiago Levy, yo creo que hay mucha gente, y yo diría que hay mucha gente que viene diciendo esas cosas desde las últimas 3 décadas. Sí. Jaime Ross, es decir, Santiago Levy tiene la cachucha del economista
programa lo suficientemente ortodoxo, que genera credibilidad y lo escuchan gente que jamás escucharía a Jaime Ross, tal vez. ¡Qué mal! Que no escuchen a Jaime Ross. Yo creo que estas cosas las vienen diciendo mucha gente. Por eso siento que hay un momento, incluso el Banco Mundial, el BID, donde está Santiago Leve. Es decir, yo creo que ha habido un cambio en el viejo paradigma a nivel global, en las instituciones importantes. Sí, de que solo los mercados... Que debería ya permitirnos tener esta discusión acá. Pero hablan de muchas cosas. Hablan de Estado de Derecho, hablan de reforma educativa para mejorar la productividad. O sea, si digamos, la agenda de las instituciones tipo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, ha cambiado a otras cosas que antes era... ¿no? Estabilidad macroeconómica, ¿no? Apertura a mercados, etcétera. El estudio de McKinsey se queda a nivel micro. Y de esas se trataban las reformas estructurales, que los problemas eran a nivel micro. Y el argumento de Ross. La crítica de Ross es, a ver, hay un problema a nivel macro también. Por ejemplo, a nivel Banco Mundial y muchas otras instituciones, ya la vieja idea de que hay que crecer para luego distribuir está siendo cuestionada y ahora hay que distribuir para poder crecer. Y ese es el argumento económico detrás de muchas ideas que tienen que ver con elevar el salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un argumento no solo de justicia social, sino es un argumento económico, al parecer cada vez con mayor sustento en cuanto a estudios, etcétera. Entonces, yo creo que la mesa está puesta, tal vez no los tres candidatos que tenemos, pero sí Gerardo Esquivel, Salomón Chertorivsky y Luis Madrazo, para que tengan esta discusión y la tengan muy pública. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en este análisis de los candidatos y las propuestas en materia económica. Regresamos en un momento más. Bueno, pasemos a analizar lo que dicen los candidatos y como siempre nos ha ocurrido en esta mesa, pues el que ya tiene propuestas es López Obrador, porque ya escribió su libro, ya presentó su plan de gobierno. No así, hay que decirlo, seguimos esperando de Anaya y de Meade propuestas más integradas en un libro. Me dicen que ya va a salir el libro de Meade, por cierto, pero vamos a ver, ¿el de Anaya ¿va a haber libro de Anaya? ¿O entiendo que lo está haciendo Salomón. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Pues, pero, a ver, ¿cuándo? Pero, pues sí, ¿no? Que si sale en agosto ya creo que no va a servir de mucho. Va a ser un bestseller. Jorge, en el caso de López Obrador. López Obrador yo creo que tiene la virtud, el mérito de que es una propuesta más o menos global. Es decir, hay un concepto... Sí. General, abstracto, y luego hay una serie de expresiones puntuales. Está en su plan de nación de 400 y pico de páginas con más detalle, está en su libro La Salida, que ya hemos discutido aquí, y está en sus presentaciones públicas y en lo que dicen sus diversos asesores, donde ahí ya se empiezan a reenredar las cosas, porque un asunto es lo que escribes, que ahí queda y no le puedes cambiar mucho. Y en cambio, con López Obrador y Romo y Esquivel y varios más, pues sí, a veces la verdad es muy difícil saber exactamente qué piensan, salvo lo que dicen hoy. Hoy piensan esto, pero mañana piensan lo contrario. Y ahora agrégale a Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Exactamente, y a López Obrador dándole la razón a Taibo contra Romo, pero dándosela de una manera muy... Yo creo que el concepto básico de López Obrador es esto que dice en su libro. En nuestra concepción, el Estado es fundamental para la promoción del desarrollo. A diferencia de quienes fincan todas las expectativas de crecimiento en factores externos y esperan a que el mercado reaccione por sí mismo, consideramos que es fundamental la intervención pública para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo después de un largo periodo de recesión. Esa es su visión. Es una visión, un poco lo que escribía Héctor el otro día, básicamente de Echeverría y de López Portillo. Creo yo con mucho más talento por parte de López Portillo que de Echeverría, pero es muy parecida. Básicamente es el Estado es el que va a hacer crecer la economía de muchas maneras. Así nos fue, por cierto. Bueno, esta es la concepción. Bueno, pero a ver, no es Chávez, no es Fidel Castro, no es Evo Morales, es muy mexicano. Es el nacionalismo revolucionario. Pero no es Madero, no es... Yo discrepar un poco. Si esa es toda la solución, no alcanza. Pero desde luego que eso es parte.
fundamental de la solución. Otra vez, ¿cuál es tu queja del nivel de inversión pública de México en las últimas, ahora sí que 6 décadas? Pues que no crece la inversión pública, que dispendian, se gastan más dinero en elecciones que en carreteras. No cacharon esta gigantesca riqueza excedente que vino del petróleo, aquí como en otros países, para darle una transformación cabal a la infraestructura mexicana. Si tú no tienes una inversión pública sostenida, seria, alta, pues no vas a poder detonar tampoco la inversión privada. Va una con la otra. Y rentable, porque luego tú ves los números del tren México-Toluca y dices, hijo, es que por ningún lado se hace rentable al final del ciclo virtuoso que detona, no se hace rentable de inmediato. Lo mismo que la inversión en educación pública, se hace rentable en el tiempo, en la calidad del capital humano que generas. Entonces, esto es parte de la ecuación fundamental. Pero esto necesita la inversión privada, porque el dinero que tiene el gobierno mexicano no alcanza ni para empezar. Sí. Mientras no se plantee un problema también de redistribución y el único instrumento son los impuestos, el dinero que tiene hoy el Estado mexicano, el gobierno federal, no alcanza para detonar el crecimiento que quiere. Pero López Obrador no quiere subir los impuestos. Bueno, entonces hay un problema... Donde no es muy consistente la propuesta de López Obrador. Si tú no subes impuestos y redistribuyes, y si no subes salarios y mejoras la capacidad adquisitiva de la población, tú no puedes tener un proceso de crecimiento virtuoso. Sí, porque se salen por las ramas diciendo que va a tener muchos ahorros porque ahora el gobierno va a ser honestísimo y no va a haber corrupción. Pero esos son sueños. Yo creo que... Digo, algo se ahorrará. Son sueños burocráticos. Pero a ver, la propuesta de fondo... Perdón, de una izquierda responsable es subir los impuestos. Tristemente, por ser esto un momento electoral, nadie va a decir eso. Qué mal, porque todos lo harían tarde o temprano. Si Mitt gana tarde o temprano, tendrá que hacer algún tipo de reforma fiscal. Si Anaya gana tarde o temprano, tendrá que hacer claro en el caso si López Obrador gana, yo creo que también, Leo. Con lo que pasó en Estados Unidos, quién sabe, pero en fin. Pero lo que queda clarísimo es que se tiene que hacer una reforma fiscal no solamente en cuanto a los ingresos, sino también a la asignación de los recursos. Ambas cosas son importantes, ¿no? Pero yo, con lo que acaba de leer Jorge del libro, yo no estoy en desacuerdo. Entraría en desacuerdo ya en los detalles. ¿Significa nacionalizar? Estoy en desacuerdo. Yo creo un Estado regulador y no propietario. Es decir, para combatir la pobreza y la desigualdad, yo no veo ningún otro instrumento más que el Estado. Ahora la pregunta es cómo, etcétera, etcétera. Pero con lo que acabas de leer yo no estoy en todo desacuerdo. Hace rato se hablaba de Corea del Sur. Yo sí creo que una de las variables relevantes para explicar el éxito de Corea del Sur tiene que ver con política industrial. Es decir, y ahí entra el Estado. En fin, yo sí veo al Estado como decía ahorita Héctor, como una variable clave. La pregunta son las diferencias entre... Pero a mí me encanta cuando se habla del Estado, y perdón, aquí el más neoliberal soy yo. Y cuando lo bajamos a lo que significa el Estado mexicano. O sea, nosotros no somos ni Corea, ni Finlandia. Ni tampoco tenemos el mercado de Corea ni de Finlandia. Cuando ves cómo opera el Estado mexicano, dices, hijo, ¿de verdad necesitaremos más Estado? Pero fíjate, el detalle, sí, Javier, es para la intervención pública para reactivar la economía, no para regular, para reactivar la economía y generar empleos. Bueno, ahí ya se vuelve más complicado, porque sí sabemos cómo generaban empleos el sector público con Echeverría. Bicicletas. Y te doy un ejemplo de López Obrador. Bimex. Te doy un ejemplo de López Obrador, una propuesta de López Obrador. López Obrador quiere descentralizar el gobierno federal y llevarlo a regiones donde hay poco crecimiento económico, ¿no? Llevar las secretarías, el Pemex, etcétera, a estos lugares. Una de las cosas. Entonces, ¿cuál es la concepción? De que esas regiones van a salir de pobres llevando burócratas. Va a haber autosuficiencia. Esa es la concepción. Lo vas a llevar al campo. Llevemos burócratas a Cozumel. ¿A dónde hay para que Cozumel deje de estar tan jodido. Van a hacer pedazos Cozumel. Bueno, ¿a dónde hay más pobreza? En el campo. ¿No? ¿Cómo se resuelve la pobreza en el campo? Produciendo alimentos. Sí.
¿Cómo hay que producir alimentos? Hay que lograr la autosuficiencia en alimentos. ¿En cuáles? ¿En cuáles? Está muy claro. Sí. Maíz, frijol, arroz, sorgo, trigo, carne de res, de cerdo, de pollo y pescado. Poniendo precios de garantía. Autosuficientes con precios de garantía y subsidios. En la época de Amazon, el señor López Obrador está pensando en la CONASUP. Ese es el problema. Ese es el Estado mexicano. El Estado mexicano acaba siendo la CONASUPO, Javier. Leo, otra vez, entonces cerremos las ventanas y las puertas y démonos por vencido. Yo recuerdo tú defendiendo con gran elocuencia la reforma energética y cuando alguien te decía, pero Leo, el Estado mexicano no tiene la capacidad de regular. Y tú te quejabas, entonces, ¿qué? ¿No hacemos nada? ¿Nos cruzamos de brazos? Y yo estaba totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se desarrolla capacidad tratando de hacer las cosas bien. Tratemos de hacer las cosas bien. Con muchas cosas puntuales yo no estaría de acuerdo, pero eso creo que lo puedo decir de cualquier candidato en cualquier elección, en cualquier democracia liberal. Pero tenemos que volver a lo básico. También le damos muchas vueltas al asunto. Yo repito, lejos de tener ninguna especialidad o ningún conocimiento económico, pero es un tema de inversión. Sí, es un tema de productividad, es un tema de mejorar los salarios para que mejore el consumo y el consumo mejora el funcionamiento de los mercados y es un tema de capital humano y de innovación tecnológica. Crédito. Porque lo que vamos a tener en esta década es el principio del fin de una enorme cantidad de empleos que hoy son empleos y que van a dejar de serlo. Hay 50 industrias y 25 empleos, como los conocemos hoy, genéricos, que van a desaparecer. Sí. Por ejemplo, en los siguientes 15 años va a desaparecer el empleo de chofer. Sí. Va a desaparecer. Sí. Y va a desaparecer la industria gráfica, de papel. Sí. Bueno, entonces hay que añadir el elemento tecnológico y hay que darle una incorporación. A lo mejor el Estado puede contratar a los choferes que se queden sin chamba. No, es un problema grave. Bueno, entonces sigamos creciendo al 2% o peor. No. Sigamos con una desigualdad creciente. A mí me parece que esta discusión del Estado sí hay que aterrizarla. ¿Qué significa en los hechos, en la práctica? Cuando yo oigo precios de garantía, realmente digo, híjole, eso sí. No, ya sabes, va a ser un desastre. Bueno, van a acabar mercado negro, es un desastre. Van a acabar gestionando eso ya lo con vimos. Burócratas en la Secretaría de Economía, eso ya los productores de maíz. Pero lo mismo con el mercado, Leo. Cuando hablas de mercado, estás hablando de un mercado no regulado, de un mercado ha sido regulado. Tremendamente exitoso en México y tenemos hoy una balanza agropecuaria positiva. Exportamos como nunca productos agropecuarios. Importamos efectivamente maíz y esas cosas, pero estamos exportando como nunca en la historia. Eso, ¿para qué regresar al concepto de la autosuficiencia alimentaria? Bueno, si lo que tú quieres es crecer más de 2%, algo distinto hay que hacer. Hay que exportar más y a otros lugares. Más que pensar en la Entonces Estados Unidos ya no, ahora vamos a exportar ¿a dónde? Eso yo ¿a dónde? Esa yo no la compro. Échame la mano. Esa no la compro, eso estoy de acuerdo contigo. Estamos surgidos de las propuestas de los candidatos porque se ve que de aquí no va a salir una propuesta. Pues es que el único que ha lanzado sus propuestas es López Obrador. Bueno, ya, por favor. Bueno, estamos surgidos. Hagamos a un lado a los candidatos y invitemos a Luis Madrazo, a Salomón Chertorivsky y a Gerardo Esquivel, porque yo creo que sí tienen muchas ideas. Vamos a organizar esa mesa. Gracias, Héctor. Nos vemos, Leo. Javier, Leo. Jorge, gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.